Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 46º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio, que nos ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches. Realmente aquí en Ecuador estamos en un feriado bastante largo y quería también ver cuánta gente asiste hoy a la conferencia. Decía, sí es verdad que estamos aquí en feriado, pero en otros países no están en feriado, estarán trabajando normalmente. Y estas conferencias no solo son vistas en Ecuador, hay una gran cantidad de gente del exterior que sigue estas conferencias. Quiero agradecer muchísimo al candidato a doctor José Galiardo por la conferencia que nos va a dictar el día de hoy, titulada Modelación y análisis de daño de un edificio de muros de hormigón armado. Tema muy actual y muy importante. Esperemos sacar todos el máximo provecho de esta valiosa conferencia. Muchísimas gracias, doctor Galiardo, candidato doctor José Galiardo, por haber aceptado dictar esta conferencia. Solo pedirle que al final nos envíe un PDF de la misma, porque resulta que hay mucha gente que luego me escribe y nos pide información. Ahí me les damos esto. Y la gente que pide información, por lo regular, es gente que está en doctorado, haciendo sus doctorados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el candidato doctor José Gallardo. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. 2020 a la actualidad, doctorado en Ciencias de la Ingeniería, especialidad de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 2017-2019, magíster en Ciencias de la Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2010-2015, ingeniero civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Cuenca, en Ecuador. Autor de publicaciones en revistas científicas de alto impacto. También podemos destacar que del 2020 a la actualidad es el coordinador de investigación de la línea L3, Riesgo y Resiliencia de Sistemas Complejos y Redes, en el Centro de Investigación CIGEDEN, Santiago de Chile. 2020, profesor asistente, curso de Sistemas Innovativos de Diseño Sismoresistente, Disipación de Energía, Aislamiento Sísmico con el profesor Juan Carlos de la Llera, Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2020, consultor externo para la empresa Sirve, Seismic Protection Technologies. 2019, ayudante de cátedra del curso Elementos Finitos, dictado por el profesor Sergio Gutiérrez de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 2020, consultor, investigador, Centro de Investigaciones para la Gestión Integrada del Riesgo y a Desastres, CIGIDEN. 2019, ayudante de cátedra del curso de Aislamiento Sísmico, Sistemas Innovativos de Diseño Sismoresistentes, dictado por la profesora Rosita Huneman de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ingeniería. Podemos destacar que ha sido ayudante de cátedra y profesor de propedéuticos en importantes universidades. 2020, beca de programa de doctorado nacional 2020 ANID en Chile. 2017, beca de programa convocatoria abierta 2016, CENESID, Ecuador. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado candidato doctor José Gallardo, otorgamos la palabra para su conferencia. Hola a todos. Primero que nada, quisiera agradecer al doctor Roberto, a Brian por la invitación y en segundo lugar, felicitarles por este espacio que han creado. La verdad, creo que
que si hay una falencia en los centros de investigación y en las instituciones académicas es en la difusión de lo que se hace en estas instituciones. Así que debido a esto, estos espacios son de gran valor. Para no perder tiempo, voy a seguir con la presentación. ¿Se ve ahí bien? Sí, confirmo que se ve la pantalla. Ya. Como ya me presentó Brian, mi nombre es José Gallardo y les voy a presentar el tema de modelación y análisis de daño de edificios de muros de hormigón armado. Este tema lo desarrollé hace aproximadamente 2 años durante mi magíster, el cual lo hice acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile con el profesor Juan Carlos de la Llera. Pero ¿por qué muros de hormigón armado? La verdad es que estos elementos son ampliamente utilizados a nivel de todo el mundo, debido a que se ha visto que tienen un muy buen comportamiento ante eventos sísmicos. Se lo ha visto acá en Chile, en los terremotos del 85, el del 2010, en Nueva Zelanda, en los del 2010, 2011, y en muchos otros. Debido a eso, muchos países han optado por este sistema de resistencia de cargas laterales. Sin embargo, en varios de estos sismos también se ha visto daños en un pequeño porcentaje de las estructuras. Aquí podemos ver varios de los daños observados en estas estructuras, ¿no? Fallas algunas por corte, otras por exceso de carga axial, daño en las losas, etc. Así que este tipo de daños es algo que se debería evitar en futuros terremotos, debido al avance en las herramientas computacionales y en el conocimiento del comportamiento tanto del hormigón como del acero, que son los materiales que componen este tipo de estructuras. Así que la pregunta de investigación que surgió es si se podrían predecir esos daños en los edificios. Y en segundo lugar, ¿qué consideraciones se deberían tomar durante el modelado de estas estructuras para, obviamente, predecir su comportamiento y daño? Los objetivos que se plantearon en ese entonces para esta investigación es el general, reproducir el comportamiento y daño de un edificio de muros de hormigón armado, y los objetivos específicos fueron validar el modelo para muros de hormigón armado, realizar un análisis de incertidumbre debido a los parámetros del material, es decir, del hormigón y de acero, debido a que, como los que estamos en el área sabemos, los distintos parámetros no son deterministas, sino todos son probabilísticos. El siguiente punto era reproducir el comportamiento y el daño de los edificios, y finalmente analizar la influencia de los distintos parámetros dinámicos. Como parámetros dinámicos están la modelación del amortiguamiento, por ejemplo, la rigidez efectiva de los elementos modelados como lineales, la consideración o no del componente vertical del sismo, que es otro tema que está en auge en estos días. Al finalizar el trabajo, el resultado fue un artículo científico. Les dejo acá en la parte inferior el nombre del artículo, que fue publicado este año en Engineering Structures. La primera parte de la presentación me voy a concentrar en lo que son el modelado de muros de hormigón armado. Para entender el comportamiento de estas estructuras, es bastante común realizar ensayos en laboratorio. ¿Y qué es lo que se hacen estos ensayos? Se construye un muro, se le da un cierto patrón de cargas, primeramente una carga axial, y luego se le da un patrón de deformaciones laterales, que es en la parte de arriba donde se ve el U. Y lo que se mide es la fuerza de corte, el B, que es el cortante basal. El resultado, al graficar esta fuerza de corte en función a la historia de deformaciones, nos da esta curva que podemos ver acá. De todos los modelos que se han desarrollado en los últimos 50 años, se los puede agrupar debido al enfoque que tienen en macromodelos y micromodelos. La parte de macromodelos, o los macromodelos, tratan de simular el comportamiento global del elemento, es decir, la curva de respuesta del elemento. Y lo hacen mediante una simplificación en un número bastante pequeño de elementos que
abarcan todo el comportamiento fenomenológico que ocurre en el hormigón y el acero. Por otro lado, hay los llamados micromodelos. Estos micromodelos se basan principalmente en la formulación de elementos finitos y lo que hacen es modelar de manera explícita tanto el hormigón como el acero. De esta manera, uno de los grandes beneficios de estos micromodelos es que se puede obtener como resultado la distribución tanto de fuerzas como de deformaciones en el elemento. Otro punto importante acá es que los macromodelos, por ser un número reducido de elementos, es altamente eficiente a nivel de cómputo. Es decir, los tiempos de cómputo son bastante cortos, mientras que los micromodelos, por el número de elementos y por el número de operaciones que es necesario para obtener el equilibrio, son costosos computacionalmente. Como ejemplos de estos modelos tenemos varios. Entre esos, los gráficos de la parte superior, por ejemplo, son recogidos del NIST, que es un documento del 2017, y los de abajo son de otros papers que he recolectado. Los de la parte izquierda se refieren a ejemplos de macromodelos, mientras la parte derecha a los micromodelos. A nivel de macromodelos, el más conocido es el de plasticidad concentrada, que se ponen los resortes que tienen toda la no linealidad en los extremos del elemento, ¿no? Este tipo de elementos es común en softwares como SAP 2000, por ejemplo. Otro ejemplo de este tipo es los elementos de plasticidad distribuida o con elementos de fibras. Un software que utiliza bastante esto es el OpenSys. Bueno, en fin, hay otros modelos, para no alargarme mucho, como que es elementos de vigas y un elemento a corte, que es semejante al Multilinear Vertical Line Element Model. También hay este modelo que también ha tomado impulso en los últimos años, que fue desarrollado en el 2006, el Bintras Model, que lo que hace es crear un reticulado. Sin embargo, tiene varios, o sea, es difícil de calibrar debido a que el poder determinar esta altura de elementos, de inclinación de las diagonales, trae ciertos inconvenientes. Otro modelo, macromodelo bastante utilizado hoy en día es el Shear Flexural Interaction Multilinear Vertical Line Element Model, que es similar al que vemos arriba. Simplemente tenemos paneles que van a resistir que van a resistir a momento y un elemento a corte en la parte central. Por el lado de macromodelos, estos son los tres más conocidos y más usados. Está el Fiber Shell Element, que lo que hace es crear fibras verticales de acero, de hormigón. Está luego el Layered Shell Element, que lo que hace es crea al elemento del muro, lo divide en ciertas capas en todo su ancho, y en medio de esas capas coloca las capas de acero. Y finalmente están los elementos finitos, los elementos brick, es decir, elementos sólidos. En la parte de acá abajo podemos ver, esto es de la publicación de Chacón, no es necesariamente un nuevo modelo, sino es una publicación sobre incertidumbre epistémica, pero sin embargo nos muestra que a pesar de que la modelación se haya definido de cierto modo, hay otras consideraciones internas durante el modelado. Por ejemplo, cómo unir vigas y columnas, cómo unir dos elementos muro, cómo unir los elementos sólidos, es decir, los elementos brick, en fin. Todo esto son maneras de modelar los muros. El cual es mejor que otro, la verdad, depende mucho de cuáles son los objetivos del modelado. Para el caso de reproducir daño, por ejemplo, es mejor a mi punto de vista utilizar los microelementos debido a que estos pueden representar toda esa distribución de esfuerzos, y es por eso que a partir de ahora les hablaré únicamente de los Layered Shell Elements, que es el elemento que utilicé durante
durante mi trabajo. En este caso específico, si tenemos un muro, cada uno de sus elementos va a estar definido por 4 o 5 nodos, los cuales van a dar lugar al elemento como tal. Este elemento va a estar dividido en capas que van a representar el hormigón, que son los layered shell, y dentro de este elemento de hormigón van a estar embebidos los elementos de refuerzo, que es el acero. Como característica principal de este acero es que va a tener una sola dirección de trabajo, es decir, si queremos colocar acero a los estribos de acero, tendremos que colocar otra capa de manera que trabajen transversalmente. Y dentro de regresando al hormigón, dentro de cada capa hay puntos de integración semejante a cualquier programa de elementos finitos. En este caso se toman 3 puntos en el grosor de la capa, uno en cada borde y uno en el centro. Esta es la formulación de los elementos, es cómo se arma el muro. Y a cada uno de estos elementos posteriormente vamos a tener que darle las propiedades del material de cada caso. En el caso del hormigón, el modelo se basa en la teoría de daño plástico de Faría, que lo que hace es decir que la tensión del material es igual a la suma de las tensiones positiva y negativa. Esta raya en la parte superior representa la tensión efectiva del material y el valor de omega es la variable de daño. En otras palabras, o de manera un poco más simple, por así decirlo, y es parte del modelo, la tensión efectiva es igual a la matriz de elementos elásticos o de rigidez elástica multiplicada por la deformación elástica. Realmente es una contracción con la deformación elástica, donde la deformación elástica es igual a la deformación total menos la deformación plástica. Este elemento de acá se debe a la plasticidad que se considera en el elemento. Sin embargo, esto está basado en las curvas unilaterales, es decir, la curva a compresión y la curva a tracción. En el caso del hormigón a tracción se utiliza el modelo exponencial. Esto quiere decir que empieza a cargar de manera lineal. Una vez que llega a la fuerza máxima, hay un decaimiento exponencial. Y para el hormigón a compresión, se utilizó el modelo de Satyoglu-Razvi. Este modelo, que es básicamente hay una curva en la parte inicial hasta llegar a la fuerza máxima, luego hay una zona donde va bajando la capacidad de carga y llega a la capacidad residual. El beneficio de este modelo es que es muy fácil de considerar el hormigón confinado, el cual lo hace a través de estos dos factores, KS y KI, que al multiplicar por F'C y la deformación unitaria al momento del pic, se obtiene la curva del hormigón confinado. Todos estos modelos es necesario realizar una regularización con la energía de fractura. Esto se hace para evitar que la respuesta de nuestro elemento sea dependiente del tamaño de malla, es decir, sin importar el tamaño de los elementos, la respuesta debe ser la misma, y de esto se encarga en gran medida este proceso de regularización. En el caso de que alguien desee saber un poco más del proceso de regularización, hay varios papers, uno es de Juan Diego Pozo, que expuso hace un mes aproximadamente en estas conferencias, también está el paper de Puck del 2015, etc. Como características principales de este modelo de hormigón, es que primero presenta anisotropía, es decir, hay una respuesta distinta en tracción y en compresión. En segundo lugar, tenemos que presenta deformación permanente. Esto se debe a la formulación con plasticidad, es decir, que el momento que el hormigón empieza a presentar plasticidad, la descarga no se va a hacer a cero, sino que hay una deformación permanente. Hay pérdida de rigidez, donde la parte más clara podemos ver acá entre los puntos 5 y 6, es decir, esta pendiente de carga y descarga, conforme va aumentando el daño, la pendiente disminuye, y finalmente hay efectos unilaterales, lo cual trata de asemejar lo que es la apertura y cierre de grietas.
Eso se traduce a la parte física, que una vez que se daña el material a tracción, se abre una grieta. Eso no quiere decir que el hormigón ya no va a resistir a compresión, sino hay un proceso de cierre de grieta y posteriormente el material va a empezar a trabajar a compresión. El segundo material es el acero. En este caso, se utilizó el bien conocido modelo MN Otto Pinto, donde las variables son la fuerza de fluencia, el modo de elasticidad y la rigidez postfluencia. Para tratar de considerar el efecto del pandeo de una manera bastante simple, en este modelo se puede considerar una distinta resistencia o fuerza de fluencia tanto en tracción como en compresión. En la figura de la derecha podemos ver el caso de la respuesta cíclica de este material. Acá, dentro de la parte de implementación de los materiales para ya correr dentro de un software, hay ciertos temas que la verdad yo he escuchado hablar muy poco en conferencias, pero que son de gran importancia. Primero, los algoritmos para el modelado del hormigón son algoritmos iterativos implícitos de actualización de variables. ¿Por qué se da eso? Porque las variables de daño, las variables de plasticidad dependen del estado tensional y el estado tensional depende de las variables de daño y de plasticidad. Por ende se genera este ciclo iterativo donde se calculan las unas a partir de las otras y se realiza este ciclo una y otra vez hasta llegar a un punto de convergencia. Mientras que el acero es bastante más sencillo, es un algoritmo explícito. Esto quiere decir que la fuerza depende únicamente de las variables, en este caso de la deformación y del resto de variables, y no es necesario realizar estas iteraciones. Un punto importante, sobre todo a nivel de convergencia numérica, es que estos materiales, o mejor dicho, el modelo siempre necesita tener una matriz de rigidez tangente consistente. ¿A qué me refiero? A que la matriz de rigidez tangente siempre debe tener valores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos modelos, por ejemplo, tienen una rama descendiente en línea recta y luego la capacidad residual del hormigón es otra línea recta. Eso quiere decir que nos va a generar un punto. En este punto, la rigidez del material o la derivada, que sería en términos matemáticos, es distinta si hacemos el límite tendiendo por la izquierda y hacemos el límite tendiendo a la derecha. ¿Ya? Eso se debe evitar porque no permite que podamos llegar a un estado a una resolución del problema. Para eso, algo útil matemáticamente es realizar esta curva de transición. Y esto no es solamente para los elementos finitos, esto también sirve o también se realiza en los macromodelos. Por ejemplo, cuando la rótula plástica representa la curva de interacción entre momento y carga axial. Una simplificación bastante común es representar la curva mediante rectas. Y exactamente este problema puede tener en los puntos de unión de las rectas. Y la solución a nivel numérico es esto. De hecho, se ha visto que el realizar este tipo de artificios matemáticos realmente no modifiquen nada de la respuesta. Sin embargo, ayuda mucho a la convergencia. Continuando, lo que les presenté es el modelo de los materiales y de elementos que se van a utilizar posteriormente. Y para validarlo, tomé 4 muros. El muro W1 y muro W2 son 2 muros sin confinamiento, mientras que los muros W3 y W4 son muros con elementos de borde con confinamiento. Las características de estos muros están a la derecha y estos fueron elegidos debido a que la configuración del acero, el tamaño de los muros, las relaciones de aspecto son muy parecidas a las que tenemos o las que se tienen en Chile, que son las cuales son comunes en los edificios de Chile.
Para evaluar, antes de pasar a los resultados, para evaluar la respuesta se tomaron 5 parámetros en la curva. Los 5 parámetros de la curva que se tomaron son la rigidez inicial, es decir, se verificó que el modelo y el resultado experimental tenga en lo posible la misma rigidez inicial. Otro parámetro es la fuerza de corte máxima, tanto a compresión como tanto en un sentido y el otro, el desplazamiento último y la fuerza al desplazamiento último y la energía total disipada. O se calculó como la suma de todo el área que está contenida dentro de los distintos ciclos. Estos son los parámetros que van a ser utilizados posteriormente para evaluar qué tanto se ajusta el modelo a la parte experimental. Sin embargo, como les mencioné antes, todos estos valores del material, por ejemplo, la resistencia a tracción, la resistencia a compresión, la energía de fractura, tracción a compresión, el FY del acero, ninguno de estos valores es determinista, sino son todos valores probabilísticos. Esto quiere decir que hay un sinfín de combinaciones posibles que se pueden tomar para calibrar estos modelos. En la primera parte del trabajo, la idea era revisar qué impacto tienen estos valores en la respuesta del muro, y para eso se hizo todo un análisis de sensibilidad. Aquí pueden ver los distintos valores que se consideraron para cada uno de los parámetros, y en la parte derecha se puede ver el resultado de cuánto influye en la respuesta. En este caso, a manera de resumen, se puede decir que para la rigidez inicial, el parámetro que más influye en la respuesta es la resistencia a tracción del hormigón. Para el cortante máximo, el desplazamiento último y la fuerza al desplazamiento último, los dos parámetros que más influyen son la resistencia a compresión del hormigón y la rigidez post-fluencia del acero, mientras que para la energía disipada, el parámetro que mayor influencia tiene es la rigidez post-fluencia. La primera razón por la que se hizo eso es para dar ciertas luces el momento de realizar el modelo. Es decir, si nosotros queremos ajustar por distintas razones o vemos que nuestro modelo no se ajusta bien a la curva, debido a que, por ejemplo, la rigidez inicial es muy baja, sabemos que debemos de modificar la resistencia a tracción, y así sucesivamente. Y estas son las tendencias que se vieron en los resultados. Por ejemplo, al aumentar la resistencia a tracción, la rigidez inicial del acero aumenta. Por otro lado, para el corte máximo y el corte al desplazamiento último, al aumentar la rigidez post-fluencia, también aumenta la fuerza máxima y la fuerza última. En el caso del desplazamiento último, este aumenta al aumentar el valor de la resistencia a compresión del hormigón, mientras que en el caso de energía disipada, al aumentar el valor de la rigidez post-fluencia del acero, el valor de energía disipada disminuye. Finalmente, tomando todas estas consideraciones, se procedió a calibrar los valores, y aquí pueden ver los resultados. Con línea negra entrecortada se puede ver los ensayos experimentales, mientras que con línea roja se puede ver el resultado del modelo. Como pueden apreciar, en los 4 muros, el modelo se ajusta bastante bien a los resultados experimentales. No solo en las curvas de la resistencia máxima, sino también en la zona de descarga, lo cual es bastante difícil. Además de que el daño, o mejor dicho, la falla del elemento se produce en un punto bastante cercano a la falla que se vio en el ensayo experimental. Sin embargo, no es suficiente con ver las curvas que se ajusten, sino que, como les mencionaba, es necesario cuantificar estos valores. Para eso se tomaron los 5 parámetros que les mencioné anteriormente. Como se puede ver, en temas de rigidez inicial, el porcentaje de error es bastante pequeño, con excepción del muro 3, que es una diferencia de más del 15%, ligeramente superior. Sin embargo, lo cual realmente no genera mayor diferencia en la respuesta. En temas como la
la fuerza corte máxima, desplazamiento último y fuerza al desplazamiento último. Los resultados son menores al 10% y en energía disipada están entre el 10 y el 15%. De todos los valores a calibrar, siempre la energía disipada es la más complicada, debido a que para poder ajustarse de manera correcta, se debe ajustar todo el rango de la curva, es decir, la parte de carga, la parte de descarga y la zona de transición. Así que esto es, estos valores que nos da acá significa que el modelo realmente se ajusta bien, no solo en forma, sino también en los distintos parámetros medidos. Nos vamos, por otro lado, a la respuesta más local, que es el gran beneficio del usar un micromodelo. Podemos ver en la parte superior, esta es la variable de daño, el omega, que veíamos en la ecuación del hormigón, el omega menos, que es la variable compresión, y aquí, en esta escala, vamos a ver que el celeste aproximadamente representa un descascaramiento del hormigón, mientras que un valor a partir del amarillo quizás, el tomate, el rojo, ya significa aplastamiento del núcleo del hormigón. Si vemos las fotografías de los ensayos, o mejor dicho, de los muros al terminar los ensayos, podemos ver que el modelo predice bastante bien, tanto en forma o en tamaño como a nivel del daño. Por ejemplo, en el primer gráfico podemos ver que hay completo aplastamiento del hormigón en la esquina inferior derecha, algo que también se ve en el muro. Lo mismo ocurre con el muro W2. En el caso del W3 ocurre algo parecido, la única diferencia es que en el ensayo experimental, el descascaramiento del hormigón, se produjo en todo el ancho del muro, mientras que en el ensayo numérico se quedó concentrado en los bordes, es decir, no llegó a expandirse durante todo el muro. Algo similar pasó en el W4, que tampoco llegó a expandirse el daño hacia el centro. Esto es, llegando hasta este punto, ya nos permitió validar el modelo y entender cómo varía el modelo en función a los parámetros que vamos a ingresar, es decir, a la calidad del hormigón y a las propiedades del acero. Con esto vamos a la segunda parte, que es la modelación del edificio completo. En este caso se tomó el edificio Centro Mayor, el cual fue construido en el 2005 en Concepción y soportó el terremoto del 2010 de Chile. En las siguientes láminas vamos a ver el daño que sufrió este edificio, pero en resumen, en el año 2012 tuvo que demolerse debido a que no tenía no brindaba las seguridades necesarias para ser habitado. Eso quiere decir que tuvo una vida útil realmente de 5 años, lo cual para una estructura de esta envergadura es insignificante, es muy, pero muy poco. Por ende, se procedió a estudiar este caso. Como características, tenemos que este edificio tiene una altura total, bueno, tiene 18 pisos de altura y un subterráneo. Las dimensiones son alrededor de 41 metros por 17, y la disposición de los muros es semejante a una espina de pez, también conocida como fishbone, debido a que tiene los muros longitudinales alrededor del pasillo central, y de manera perpendicular a esto salen muros que van a ser subdivisiones. Estos son los daños que se pudo apreciar en el edificio después del terremoto. En estas 3 de las 4 esquinas se puede ver que se produce un daño en esta discontinuidad que hay, y el cual se extendió hasta la ventana superior. Esto pasó en las 3 esquinas. En uno de los lados hubo una gran compresión en los muros, generando que exploten. Este muro E, que es el que mayor daño sufrió, tuvo aplastamiento total del hormigón, las barras empezaron a pandear, todo el muro falló. Otro de los muros,
junto a este se produjo este daño en la esquina, y ahí está semejante diagonal, lo cual da a entender una falla también a corte. Y en fin, estos son los daños, los principales daños que se vieron en esta estructura. Esta fue la estructura que se decidió modelar, y aquí podemos ver el modelo de elementos finitos. Con verde se puede apreciar los muros, o los pisos, mejor dicho, que se modelaron de manera no lineal. Debido a que el costo computacional de modelar todo el edificio no lineal era demasiado alto, se decidió concentrar la no linealidad únicamente en los pisos en donde se observó este daño, que son los pisos inferiores. Los muros críticos, donde se vio más daño, que era lo que se veía en la lámina anterior, son los muros D, B, E y M, que son los que se ven en la parte inferior. Esta estructura, o mejor dicho, el modelo de la estructura, tiene un total de 130.000 nodos y alrededor de 160.000 elementos, lo cual, bueno, es bastante grande. El registro sísmico que se incorporó que se consideró, es un registro medido en concepción a 670 metros de la estructura, y se consideró en las mismas direcciones que sufrió esto, con la idea de que el movimiento sísmico en el modelo sea lo más parecido al movimiento que sufrió el edificio durante el terremoto de 2010. El tipo de suelo de la estación igual fue semejante al tipo de suelo donde estaba implantado el edificio. Sin embargo, eso no es suficiente para modelar el edificio. Es también necesario realizar otro tipo de consideraciones, una de las cuales es el modelo del amortiguamiento. Un modelo bastante utilizado es el modelo de Rayleigh, que básicamente lo que hace es que la matriz de amortiguamiento sea la suma de la matriz de masa más la matriz de rigidez multiplicado por estos parámetros A0 y A1, donde los parámetros A0 y A1 dependen del grado de amortiguamiento crítico que deseamos darle a la estructura y de dos periodos. Sin embargo, los dos periodos que se elijan cambian el resultado de la estructura, obviamente. Dos consideraciones comunes que se realizan es considerar 0,2 y 1,5 del periodo fundamental, y otra consideración es tomar el primero y el tercer periodo. El tomar cualquiera de las dos consideraciones resulta en algo como lo que ven en la gráfica. Si se considera la primera forma, es decir, 0.2 T1 y 1.5 T1, lo que hace es subamortiguar el primero y el segundo modo, mientras que sobreamortigua los modos superiores, mientras que el considerar el T1 y el T3 mantiene los primeros tres modos cercanos a nuestro amortiguamiento efectivo, y a pesar de que sobreamortigua los modos superiores, este sobreamortiguamiento es menor al otro caso. Para evaluar este efecto, en la estructura se realizaron 4 modelos, 2 con el primer tipo de amortiguamiento y 2 con el segundo, y en cada caso se consideró 3 y 4% de amortiguamiento crítico para evaluar cuál es el efecto que tiene este modelado. Aquí podemos ver los resultados. Realmente la diferencia entre un modelo y otro es poca. Sin embargo, se puede apreciar que con el primer modelo, es decir, 0.2 T1 y 1.5 T1, la deformación máxima de entrepiso o la deformación de entrepiso es mayor que otros casos, y obviamente el considerar 3% genera mayor deformación. En la parte superior derecha podemos ver lo que estas deformaciones o estos cambios en los niveles de deformaciones se traducen a daño, cómo se traducen o cómo afectan. Obviamente los que generan mayor deformación, es decir, el modelo M1,
es el que mayor daño presenta en los muros, es donde más se extiende, mientras que el modelo de T1 y T3 presenta menor daño, y mientras va aumentando el porcentaje de amortiguamiento crítico, es decir, de 3 a 4, igual se reduce ligeramente el daño. A nivel de carga axial, en cada uno de los muros la diferencia es poca. Sin embargo, en estos casos ninguno de los muros llegó a un daño crítico. Por ende, estaba todo dentro del rango cercano de un rango lineal en muchos de los muros. Se estima o se espera que si es que nos acercamos mucho más al punto de tener un muro que ya ha sufrido gran daño, este efecto de amortiguamiento posiblemente será mucho más grande. Otras dos consideraciones que son comunes en la práctica es el tema de la rigidez efectiva y el tema del componente vertical. Varias normas lo que recomiendan es considerar factores de reducción de rigidez. Esto para tratar de simular o de considerar todas esas pérdidas de rigidez debido a plasticidad, debido al agrietamiento de muros, etc. Por ejemplo, la CI propone estos factores de reducción que son 0,7 para muros y 0,25 para losas. Y lo que se hizo acá es probar cómo influyen estas consideraciones. Además, al caso 1 se le quitó el componente vertical para ver en cuánto influye el tener este componente. Los resultados de la rigidez efectiva se ven acá. Realmente este es uno de los puntos claves que se pudo observar acá. Y es que al reducir la rigidez efectiva de 1 a 0,7 en los muros, realmente la diferencia es muy pequeña. Es la línea morada con la línea roja. Sin embargo, el momento que reducimos la rigidez efectiva de las losas, la deformación se duplica. ¿Ya? Esto trae grandes implicaciones, ¿no? La primera es que el daño en los muros, que es en la parte superior derecha, los muros los últimos muros, la última columna, se puede ver que el daño llega al color tomate, donde es básicamente aplastamiento del hormigón, mientras que en los otros casos hay descascaramiento, pero sin embargo todavía no llega a este nivel de daño extremo, por así decirlo. Y si eso ahora lo vemos en términos de axial load radio, podemos ver que en el caso del muro 6, por ejemplo, en el caso del modelo 6 para el muro D, inicialmente teníamos una carga axial del 30%. Y este valor subió hasta el 43%, es decir, subió el 50% del axial load radio. Por otro lado, tenemos este muro E. Este muro E en la estructura fue el que terminó completamente dañado, el que explotó, el que estaba todo el muro con el acero pandeado. Y la carga axial en los modelos iniciales llegaba a 45%, mientras que al reducir la rigidez de la losa llega a valores cercanos al 68%, lo cual es una carga axial muy, muy grande. Y algo similar pasa con el muro M. En este caso no es tan crítica o no es tan llamativa el aumento. Sin embargo, también crece de cerca de 43 a 46%. Por otro lado, cuando nos referimos al componente vertical, realmente esta es una estructura bastante regular, es decir, no tiene grandes cambios de rigidez o de masa en la altura. Y por ende, el componente vertical realmente no afecta mucho al comportamiento de esta estructura en específico. Se puede ver, el pico ocurre en instantes distintos, sin embargo, los valores de las cargas axiales en estos dos muros, muro B y muro O, que son dos muros que están en las esquinas opuestas de los edificios, no cambian mayormente de 25.2 a 24.8, y de 32.8 a 33.2 es únicamente 0.4%.
con esto se termina todo lo que es el análisis de sensibilidad y a continuación les voy a mostrar el análisis de los resultados finales del edificio. Y en la gráfica de la izquierda podemos ver el drift en tanto en la dirección X como en la dirección Y. La línea roja es en la dirección corta del edificio, es decir, en la dirección débil, y la línea azul es en la dirección longitudinal del edificio. Como se puede ver, en la dirección débil, la deformación, el drift es mucho mayor. Esta parte entre los pisos 2 y 3, que es donde aumenta en gran medida el drift, lo que ocurre es que se genera como una rótula en la parte inferior del edificio, de tal manera que todos los pisos superiores quedan ligeramente inclinados. Debido a esa inclinación, es que el drift de todos los pisos superiores es casi constante, y eso se debe a este giro del edificio en forma de rótula. Si vamos a lo que sucede en la carga axial de muros, aquí podemos ver la carga gravitacional inicial antes del sismo y la carga axial durante el sismo. Podemos ver que, por ejemplo, el muro D, que inicialmente tenía un axial load radio de 5.4, aumentó hasta el 43.4%. Por ende, el aumento de axial load radio debido a la carga dinámica es impresionante, es muy, muy grande, y es algo que se debería tener en cuenta en el instante del diseño. Lo mismo ocurre con el muro E, que es el muro que como les mencionaba, llegó a explotar. Tenía un 7.5% de axial load radio, y durante el sismo llegó un instante a 68% del axial load radio, lo cual es un número de asustarse, por así decirlo. Algo similar ocurre en el muro M. Ahora, estos valores de aquí, esta no es la primera investigación que da estos valores. De hecho, la profesora Yuneman ha obtenido valores similares. Ramos y V también tiene valores similares del incremento del axial load radio. Por eso es que hoy en día hay muchos investigadores que están impulsando los análisis, o mejor dicho, los ensayos de muros con valores de carga axial bastante más altos, porque actualmente se trabaja con alrededor del 10%. Las normas, en la normativa de la SCE, lo que nos trae es que no se debe considerar un muro siempre y cuando si la carga axial es mayor al 30%, y como podemos ver durante el análisis dinámico, las cargas están llegando a valores entre el 50 y 70%. Ahora, si esto nos vamos a lo que es daño, es decir, a los resultados globales, aquí podemos ver primeramente la escala de colores en la parte derecha, y podemos ver dónde son las partes que se daña el edificio. Si recordamos lo que vimos en las fotografías de daño, lo principal estaba en las 3 esquinas, y podemos ver que se produce un daño similar, es decir, donde hay esta discontinuidad, se produce una concentración de daño, el cual se extiende hacia la ventana. Para verlo de manera más clara y contrastar con lo que ha ocurrido en la realidad, podemos verlo acá. Por ejemplo, en esta esquina, en el eje B, entre los ejes 13 y 15, podemos ver que el daño se dio en la discontinuidad, y como les mencioné, se extiende hacia la ventana, y luego el daño sigue al otro lado de la ventana. En el modelo, simuló de la misma manera. Hay esta concentración de daño debido a una concentración de esfuerzos en esta irregularidad, y este daño se extiende hasta el borde de la ventana, y luego el mismo continúa al otro lado. Si vemos otros casos, ocurre exactamente lo mismo. Realmente el modelo es capaz de predecir con gran precisión la localización del daño. En la fotografía podemos ver que pasó algo semejante que en la otra esquina. Hubo daño en la irregularidad, se extiende hacia la ventana, y este daño continúa al otro lado de los ventanales. En el caso del modelo, ocurre exactamente lo mismo. Hay daño en la irregularidad, se va por la ventana y se extiende por los lados de los ventanales.
En el caso del muro crítico, por así decirlo, que es el muro E, como pueden ver es el muro que explotó. En el modelo hubo una concentración de esfuerzos donde se produce el irregular y esta concentración de esfuerzos va hacia el centro. Sin embargo, el modelo aquí no predice el daño completo del muro, pero nos da una idea bastante clara que aquí se va a producir daño y se va a empezar a extender hacia el medio. Así que en términos generales, lo que muestra el modelo es bastante parecido a lo que se vio, en el edificio. Para terminar, para concluir la parte de daño, lo que quería mostrarles es la manera en la cual evoluciona el daño. La verdad se ha hablado mucho y es de cómo ocurre. Y es que uno de los puntos críticos de los edificios de muros es que son frágiles. Esto se debe a que el daño ocurre de un momento a otro. No pasa lo mismo que en los edificios de pórticos, en los edificios de acero, donde uno puede apreciar que la estructura se empieza a deformar. Y a pesar de que en el caso de una barra de acero lo ves deformado, todavía es capaz de seguir resistiendo carga. En los muros no ocurre esto. Aquí podemos ver la historia de carga axial de uno de los muros y la historia de la evolución del daño. Podemos ver que, por ejemplo, en el tiempo de 13.7 segundos, el daño era prácticamente cero, es decir, el muro estaba como nuevo, pero en el instante donde ocurre el peak de axial load radio, es donde se extiende el daño, es decir, el momento que ocurre este peak es donde el hormigón se descascara, empieza a haber pandeo de barras, es decir, se desencadena todo el daño debido a este incremento de la carga axial en el muro. Y a pesar de que posteriormente hay otros peaks de axial load radio, el daño ya no aumenta. Es decir, una vez que se dañó debido al primer peak, el daño ya no aumenta debido a toda la distribución de fuerzas que ocurre posteriormente, posterior al daño del muro. Por esto es la necesidad de considerar o tener claro qué es lo que pasa. En una estructura que es altamente dúctil, tenemos todo esto del acomodo, o la redistribución de fuerzas. Sin embargo, en un edificio de muros no tenemos esa bondad debido a la poca deformación que es capaz de resistir. Y eso lo podemos ver en las conclusiones, ¿no? La primera es que, bueno, obviamente el modelo representa de manera adecuada el comportamiento tanto de los muros como del edificio. Segundo, que es en la respuesta de los muros, la mayor influencia o lo que mayor influencia es la resistencia del hormigón a tracción, la resistencia del hormigón obviamente a compresión y principalmente la rigidez postfluencia del acero, tiene gran importancia. Eso de análisis de sensibilidad de los muros. Ahora, si recordamos las derivas, con las cuales ocurrió el daño, la deriva máxima del edificio dañado fue 0.4%, es decir, 4 por 1000, lo cual es bastante menor al daño o mejor dicho, al nivel de deriva que las normas permiten. Y esto también está asociado a la fragilidad de la estructura, es decir, permite muy poca deformación antes de sufrir daño, y en este caso el daño se extendió tanto en la estructura que tuvo que ser demolida. Otro punto importante acá es que la carga axial, debido al comportamiento dinámico, tiene un gran aumento, y es que puede llegar a valores de hasta el 70%, lo cual es un número bastante alto para los muros. El amortiguamiento, en general, en este caso no tuvo mayor impacto en el modelado, sin embargo, sí cambia la secuencia en la cual ocurre el daño, ¿no? Si estamos en puntos mucho más críticos, en temas de daño de la estructura, podría ser más representativo. Otro de los puntos es que la reducción de rigidez en las losas incrementa la deriva hasta en un 100% y el axial load radio en un 50%. Este es de los puntos que realmente quiero resaltar,
porque en la práctica diaria es común utilizar la rigidez bruta de los elementos. Sin embargo, como pueden observar, el considerar una losa agrietada, en primer lugar, ayuda a predecir mejor el comportamiento y el daño del edificio, y en segundo lugar, aumenta en gran cantidad la deformación, el drift o la deformación lateral de los pisos. Y finalmente, es que despreciar la componente vertical no afecta de manera significativa los valores máximos de la respuesta, por lo menos para el caso estudiado, que es un muro, es un edificio que es regular en general. Finalmente, bueno, quería agradecerles y decirles que si hay preguntas, por favor, no tengan miedo o vergüenza de hacerlas. Muchas gracias por su brillante presentación, estimado candidato doctor José Gallardo. En este momento damos paso a las preguntas por parte del auditorio. Bueno, tenemos una primera pregunta que es si es posible tomar en consideración los datos obtenidos del modelo utilizados en el análisis para de esta manera realizar mejoras en cuanto al diseño de hormigones. Sí, el tema a ver, lo que se puede hacer durante el modelo es obviamente ver qué es lo que pasaría con mejores, si el hormigón tiene mayor resistencia. Pero en tanto al diseño del hormigón como tal, realmente no está enfocado en eso. Así que si la pregunta va en propiedades de los materiales, sí. Se puede variar las propiedades de los materiales para saber con qué calidad de material podemos tener menor daño en las estructuras. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, en este momento me gustaría pasar una pregunta por parte del ingeniero José Poveda. Tal vez, si desea, puede hacerlo directamente, ingeniero José Poveda, o puede escribirla en el chat. Muchas gracias, Brian. Sí, estaba escribiendo la respuesta, pero creo que ya que me das la palabra, va a ser más rápido. Primero, felicitarle al doctor Gallardo. Excelente su presentación, sus estudios, sus modelos me han dejado impresionados. Es un trabajo inmenso el que has realizado y muy, muy interesante. Antes de hacer mi pregunta, no sé si me perdí un poco en la parte de por qué razones, primero, encuentras que hay este incremento sustancial de la carga axial, porque es lo que tú mismo lo has mencionado, es lo más relevante, lo encuentras, ¿solo es por los efectos del sismo? ¿Hay otras razones? Algo mencionaste del agrietamiento de las losas. En modelos lineales normalmente no aparece esto, entonces por eso es muy interesante. Entonces no sé si primero me puedes ayudar explicando que yo también pensaría que son por las irregularidades verticales. Esa fue mi sensación, pero quiero saber tu opinión. Sí, no, indudablemente el hecho de que los daños se produzcan en las irregularidades genera un aumento de daño en esas esquinas. Ahora, con respecto a la carga axial, lo que pasa es que todo el edificio se gira. El momento de tener un edificio muy alargado, como este caso, y que es típico en los edificios de muros, lo que se hace es que todas las fuerzas, todo el edificio gire y se concentran las deformaciones en los muros que están muy a las esquinas. Y eso es lo que pasa, de hecho, por eso es que el muro en el eje A, en el eje D, son los que fallan completamente alrededor de las ventanas. Lo mismo al otro lado, por ejemplo, los muros en el eje O, que son los que fallan. Se debe principalmente a eso. De hecho, también hay otros casos donde se produce el daño cuando son muros muy largos. En este caso, cuando son muros muy largos, ocurre algo semejante, es decir, todo el muro gira y se produce gran concentración de esfuerzos justo en la esquina del muro y este daño se empieza a distribuir o se empieza a extender hacia el centro. Pero es básicamente a eso, a la gran concentración en los bordes. Gracias, José.
Ya me queda mucho más claro. Y ahora sí, bien, yendo un poco también a las futuras recomendaciones de tu estudio y que tal vez podrían llegar a la normativa. Eh, ¿Qué recomendaciones tú tendrías para las provisiones de diseño? Evitar al 100% las irregularidades, una relación de esbeltez apropiada. O sea, ¿tú crees que esto se puede controlar previo de manera prescriptiva para alejarnos de estos tipos de falla? Entiendo que también el código chileno está de manera obligatoria ahora considera los elementos de borde confinados, ya no van a permitir estos tipos de elementos sin confinamiento. ¿Cómo tú Eh, ves hacia el futuro todos estos cambios? Sí, de hecho la norma chilena está, de hecho en base a lo que se vio en el 2010, la norma chilena está tratando de evolucionar hacia ese lado. Definitivamente el hecho de utilizar o de no utilizar elementos de borde generan un gran impacto en la capacidad del muro, sobre todo porque en estos bordes es donde inicia el daño. Y al aumentar la capacidad en estos lugares, se evita que se expanda este daño. Así que uno de los puntos es eso, obviamente, el tratar de restringir un poco más la norma para que el nivel en el cual se debe confinar sea mayor, es decir, haya más elementos de borde. Y el segundo punto es tratar de evitar estos muros, estas grandes discontinuidades, la verdad, en estructuras como esta, donde tiene subterráneos, que son básicamente para parqueaderos, se genera igual muros como los famosos muros bandera, que quizás hayan escuchado. ¿Y qué es lo que pasa? Que de igual manera el muro gira y justo en la discontinuidad se genera una concentración de tensiones y a partir de ahí es donde se extiende todo el daño. Así que el evitar primero el aumentar el confinamiento y segundo tratar de evitar estas grandes discontinuidades. Muchas gracias, José. Excelente trabajo, otra vez. Gracias. Muchas gracias, estimado José Gallardo y también José Poveda por las preguntas y por las respuestas. Tenemos una última pregunta en honor al tiempo. La pregunta es, ¿se modeló la losa como un elemento no lineal y se modeló el comportamiento no lineal por corte? Sí, de hecho, bueno, no lo alcancé a presentar acá y he tenido la suerte de hacer como análisis de desempeño de otras estructuras de muros y en este modelo en específico no se modeló la losa de manera no lineal. ¿El por qué? Porque la formulación de los elementos shell lo que hace es generar no linealidad en el plano, siempre se trabaja con plane stress. Así que la formulación del corte fuera del plano va a ser siempre lineal. ¿Esto qué es lo que hace? Que el corte en la losa, que es uno de los factores que más afecta el comportamiento de las mismas, no se ve afectado debido al daño. Para evitar esto, en alguno de los modelos, de los análisis que les comento, lo que hicimos es generar ciertos elementos únicamente a corte, unos pequeños elementos metidos dentro de los elementos de la losa. Sin embargo, eso es muy complicado hacerlo. Así que no se lo hizo acá debido a que tiene todas esas complicaciones numéricas y sobre todo al hacer eso a nivel computacional genera grandes problemas de convergencia. Así que es complicado. Por otro lado, el modelo a corte, el modelo funciona bastante bien a corte. Sin embargo, el principal tema es la formulación como tal y la capacidad residual de los muros. Si es que regreso, por ejemplo, denme un segundo. Está acá. Ya. Esta resistencia residual a compresión del hormigón es el parámetro que mayor efecto tiene en el corte de la estructura. ¿Por qué? Porque en el muro, el momento que se genera corte, se genera un puntal a compresión. Y a pesar de que haya daño a compresión del muro en las otras direcciones,
Esta capacidad residual no permite que se extienda el daño por corte. Ya, o sea, en el caso de tener elementos menos esbeltos, es decir, elementos más largos, hay que trabajar con esto, hay que reducir esta resistencia residual del hormigón y con eso se logra ver todos los daños. Así que sí, el modelo sí puede considerar todo esto, el daño a corte principalmente. Muchas gracias por su respuesta. En este momento damos paso al doctor Roberto Aguiar, que nos va a brindar unas palabras. Doctor, tiene el micrófono desactivado. Yo estoy diciendo, hablando y con el micrófono apagado. Estoy muy contento porque en un día feriado como este hemos tenido una gran concurrencia de público a su magnífica conferencia que normalmente aprendemos algo y también nos quedamos con más inquietudes. Por ejemplo, mi inquietud que tengo yo era, porque trabajó con el amortiguamiento de Rayleigh. Rayleigh es un caso particular del amortiguamiento de Coway. En caso particular, únicamente que toman dos términos de la serie de Coway. Entonces uno dice, en mis clases uno dice, no, ¿cómo voy a trabajar con Rayleigh? Es muy elemental trabajar solo con dos términos, trabajemos con más términos de la serie de Coway. Claro está que al trabajar con más términos de la serie de Coway, se tendría problemas en la no linealidad, calcular la no linealidad sería más complejo. Entonces, estas conferencias nos quedan, como quien dice, aprendemos cosas y nos van a servir lo que hemos visto en esta conferencia y también es las inquietudes de seguir estudiando un poco más. Les invito a todos ustedes a que lean el artículo que el futuro doctor ha escrito conjuntamente con muy buenos profesionales que tiene Chile, los doctores Juan Carlos de la Guerra, Hernán Santamaría, Matías Ube. Excelente. Eso de por sí ya habla de que es un gran artículo. No me queda más que agradecerles, hacer una vez más, futuro doctor Galiardo. Y gracias a Dios, ya vamos en la 46ª conferencia. Y gracias a ustedes también, ¿no? Por su asistencia y por ser partícipes como conferencistas. Muchas gracias. Doctor Roberto, antes de finalizar, quiero, ya que usted mencionaba todo de la moderación del amortiguamiento, hay un tema que es no menor en todo esto y no es solamente de cómo considerar el amortiguamiento, sino que hay muchos softwares o la capacidad de los softwares, lo que hacen muchas veces es considerar la matriz de rigidez inicial, por ejemplo. Esto genera todo o sea, desencadena toda una serie de efectos, por ejemplo, el sobreamortiguamiento en los mismos modos principales. Por ejemplo, para solucionar esto, mucha gente lo que hace es considerar la rigidez secante, lo cual a temas computacionales genera un gran problema porque hay que calcular la rigidez secante de toda la estructura paso a paso. Eso, si aumentamos el número de términos, como usted mencionaba, genera una cantidad impresionante de cálculos adicionales que hay que hacer. Y realmente yo creo que a nivel de investigación es algo que se debería hacer para realmente conocer cómo afecta todo este modelado del amortiguamiento, que muchas veces puede parecer un tema poco importante, pero en estructuras que estamos un poco más al límite o que son mucho más frágiles, que por un pequeño valor podría llevarse al daño, realmente hay que considerarlo de la manera adecuada y hay que investigar cómo llegar a hacerlo. Gracias. Nuevamente quiero extender nuestro agradecimiento por la brillante conferencia que hemos recibido esta noche y también entregar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor candidato José Gallardo en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias
El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema modelación y análisis de daño de un edificio de muros de hormigón armado. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Tal vez algún comentario final de su parte. Por mi parte, agradecerles nuevamente y la verdad, bueno, obviamente han tenido expositores de gran nivel aquí. Espero que este espacio no muera, sino que se mantenga durante mucho tiempo. La verdad es una gran oportunidad no solo para difundir el conocimiento, lo que se hace en las distintas instituciones, sino también para aprender día a día, debido a que, como dice el título de las conferencias, el conocimiento no se detiene. Todos los días hay cientos, hay miles de investigadores alrededor del mundo trabajando en todos estos temas y todos los días hay algo nuevo que saber y nuevas técnicas en el tema de ingeniería. Ingeniero Brian, permítame un ratito, perdone. Claro, doctor. Muy bien. Quisiera darle la palabra al doctor Pablo Caiza para que es una sorpresa para que él que esté aquí, pero quiero presentarle primero al doctor Pablo Caiza. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. Entonces, ha trabajado mucho en esta temática. Quisiera escuchar su punto de vista de todas esas conferencias, doctor. Adelante, doctor Pablo Caiza. Ya se me fue. Gracias, perdón. No, aquí estoy. Sí, me sorprende porque en realidad me fui de vacaciones y acabo de regresar. Dije, y aquí estoy, aquí no me pierdo la conferencia y aquí estoy, pero totalmente cansado y demás. Muy buena la conferencia. Muy Sí, bien. sí, muy interesante lo que podemos hacer, la serie de análisis paramétricos que debemos hacer, la necesidad, ahora sí convencido totalmente de usar clusters, supercomputadores, de usar análisis en paralelo y definitivamente los elementos finitos. Y claro, ahí estaban las preocupaciones de incluir el comportamiento no lineal de la losa y también el problema del corte. Y además este problema del shear locking en los elementos, que parece que por ahí puede haber un problema. Muy, muy interesante, muy llamativo. Y estoy aquí porque justo tengo que dictar clases sobre muros a mis alumnos, a mis estudiantes de hormigón. Entonces dije, ahora aprovecho un poquito para aprender de lo que los amigos, los colegas chilenos saben mucho mejor que nosotros. No, gracias a usted, gracias al conferencista, gracias a todos los que están acá, a sus estudiantes, a ingenieros que estamos interesados en esta temática. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, estimado doctor Pablo Caiza, y también a todos los presentes. Queremos recordar que todos estos videos de las conferencias están siendo almacenados con el permiso de cada uno de los ponentes en el blog de ScienceLab, sciencilab.wordpress.com. Ustedes pueden encontrar allí todos los videos. También reiteramos nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador, para continuar con este espacio del ciclo de conferencias. Por el día de hoy me despido, que tengan una buena noche. Les deseamos éxitos, candidato doctor José Gallardo, a lo largo de su carrera profesional como de su vida personal. Pasen muy bien. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.